con los pastores Israel e Imelda García. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Salmo 52:8. Le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos 8 y vamos a estar leyendo del 28 al 39, honrando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He titulado esta reflexión o mensaje, Razones para vivir confiado. Muchos no viven confiados, quizás triste, atribulado, deprimido o sin sentido la vida. Alguien que vive sin sentido la vida es porque no tiene una confianza. Y de igual forma, si está deprimido, si está triste o si está, de hecho, voy a decirlo así, atribulado. Es cierto que la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. La Escritura menciona un punto importante y dice propósito. Y cuando usted tiene soledad, temor, tristeza y se siente atribulado, es porque está fuera del propósito. Porque cuando está dentro del propósito, usted sabe que cada vez que tiene una tribulación, no será una derrota, será una victoria. Y cada vez que usted tiene una tribulación, es porque le están haciendo un examen. Y el examen no se hizo para dañarlo o destruirlo, es para probarlo de qué está hecho. ¿Qué es lo que hay dentro de usted? ¿Quién es verdaderamente usted? Así que cuando estamos frente a una tribulación, en medio de una prueba, es para gozarnos en la prueba, es para alegrarnos en la prueba. No para que la circunstancia nos quite el gozo, sino para que la circunstancia aumente el gozo en nuestra vida. Y seguramente, si nosotros comenzamos a hacer una lista de las cosas de las cuales nos preocupan, podríamos llenar muchas páginas de todas las situaciones que a nosotros nos preocupan, que soñamos, que anhelamos, que deseamos desde niño. Y que quizás estuvimos esperando, pero que hasta el momento no lo hemos alcanzado. Y algunos han decidido morir a ese sueño. Ya no quieren vivir para ese sueño. Ya no quieren ni siquiera pensar en eso que han anhelado y que desearon desde su niñez o adolescencia.
y han perdido el buen sentido que Dios les ha dado, porque han perdido el propósito de Dios. Y cuando usted está fuera del propósito de Dios, debe de saber que también está fuera de la voluntad de Dios, y tiene que volver a esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que da a entender que las aflicciones vienen, pero las aflicciones han sido vencidas. Y Dios le da victoria a aquellos que tienen a Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo saber si tengo a Cristo Jesús? ¿O cómo puedo tener a Cristo Jesús? Muchas veces cuando predicamos o cuando oímos la palabra del Señor, es más, cuando leemos, nos quedamos hasta cierto lugar. ¿Y cuál es el lugar que nos quedamos? Muchas veces decimos: si acepto a Cristo, ya tengo a Cristo Jesús. Y no llega hasta ahí. Usted nada más llegó a un arrepentimiento, pero para llegar a una conversión falta mucho. ¿Y qué es lo que falta? Alguien que está convertido conoce a Dios. Alguien que está convertido ha establecido una relación con Dios. Alguien que está convertido entonces puede disfrutar de cada una de las promesas que Dios tiene para su vida, y puede vivir de gozo en gozo y de victoria en victoria. No puedes tener victoria si dentro de ti no conoces al que venció al mundo. No conoces a aquel que puede quitar la aflicción que hay en tu corazón. Porque tú puedes estar enfrente de un problema, enfrente de una adversidad, pero puedes gozar de gozo, puedes gozar de alegría, puedes gozar de paz. Pero hay muchos que solamente se refleja la paz cuando todo está marchando bien, porque su mundo, amado, es regido por los que le rodean. Su mundo es regido por lo que está pasando a su alrededor, no por lo que ocurrió en la cruz del Calvario, no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesucristo nos dio victoria. En la cruz del Calvario Jesucristo derrotó el principado. En la cruz del Calvario Jesucristo derrotó la potestad y el gobierno de las tinieblas. ¿Cuál será el gobierno que te tiene atado? ¿Cuál será el principado que te tiene atado? ¿Cuál será la potestad que te tiene atado? Que el Señor lo reprenda. Bendito Dios. ¿En qué estás cautivo? ¿En qué área de tu vida estás cautivo que no te deja avanzar? Y por eso no puedes tener victoria. Por eso no puedes tener paz. Por eso no puedes tener gozo. Por eso muchas veces vienes a la iglesia y te vas como viniste, y no puedes adorar a Dios, no puedes exaltar a Dios. Estás en tu casa y no puedes adorar a Dios. Y mira esto: Dios le dice al pueblo de Israel, y sobre todo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tus caminos y todo te salga bien. La gente piensa que el éxito es prosperidad. La gente que piensa muchas veces que tener una cuenta bancaria muy grande o tener dinero para ir donde se me pegue la gana, eso es victoria. Pero en realidad no es así. Porque si usted puede tener todo, pero no tiene paz, ni gozo, ni alegría, usted vive siempre atormentado, aunque vaya donde usted quiera ir. ¿Por qué? No son los lugares que van a cambiar el estado de ánimo. No son los lugares que pueden cambiar tu vida. No son los lugares que te pueden dar alegría. Es Cristo el único que puede cambiar esa situación de tu vida. Es Jesucristo. Por eso la Escritura habla allí en Juan 16:33: estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. ¿En quién voy a tener paz? En Cristo. Es muy importante que usted reconozca que la palabra del Señor no es solamente una literatura más. No es así. En su palabra el Señor nos ha dado muchas razones para que podamos vivir confiados a pesar de las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. Podemos vivir confiados, podemos vivir contentos, podemos vivir alegres,
¿Por qué? Porque sabemos de que Dios tiene, amados hermanos, cuidado de nosotros, de que Dios está rigiendo a favor de nosotros, de que Dios está peleando a favor de nosotros y que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar, que Él va delante de nosotros. Como primero, Dios tiene propósitos buenos para nuestra vida en medio de cualquier circunstancia. Diga conmigo: Dios tiene propósitos buenos en mi vida a pesar de cada una de mis circunstancias. Hace unas semanas atrás llegó alguien y me dijo: me siento mal porque en mi niñez tuve esta circunstancia con mi padre, con mi madre, y ahora soy despreciada. Y comencé a hablarle de Dios y a decirle: Dios tiene un propósito aún en medio de tu circunstancia. Pero lo más difícil es poder, amado, llegar al corazón de alguien que es fariseo. Porque el fariseo todo lo sabe, pero le hace falta una cosa. Y no es solamente que ponga por obra la palabra, sino que no sabe meditar la palabra. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo: todas. O sea, todo lo que ocurre a tu alrededor te va a ayudar a bien. El enemigo trata de hacerte la vida de cuadro, pero como tú te deleitas en Dios, te ayuda para bien. El enemigo o el diablo es tan torpe, el diablo es tan torpe que en vez de ayudarse a él, más bien él mismo se echa a tierra. Porque si estás en el propósito de Dios, eres imparable. La mano de Dios va a estar sobre ti y en ti, y mirarás la grandeza de Jehová. Muchas veces nosotros decimos: ¿y por qué mi hijo? ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué mi hijo está por allí en el mundo? ¿O por qué mi familia? ¿Y por qué mi esposo? No te amargues con eso. Entra en la voluntad de Dios y en el propósito, y sigue dándole gloria a Dios. Que eso no apague tu fuego, que eso no apague tu unción, que eso no apague la presencia, que Él no apague, oh gloria a Dios, lo que te ha dado Dios y lo que ha puesto sobre ti. Sigue alabándole en medio de esa circunstancia, sigue exaltándole. El enemigo mete su mano sucia, ¿sabe por qué? Porque sabe de que tú tienes potencial. Y él dice: si trato de detenerlo por este lado. Mira lo que pasó. La escritura menciona de un hombre llamado Saulo. Salió corriendo. ¿Para qué? Para cautivar a aquellos del camino. Sin embargo, los del camino lo que hicieron fue que se esparcieron. La obra creció, y muchas veces lo que estaba reducido se va a multiplicar, porque vino una causa y al final te ayudó para bien. Yo no sé si me estoy explicando. Digo, te está ayudando para bien. Dios está haciendo su expansión. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. No te detenga, avanza, porque toda circunstancia es de bendición para tu vida, es de bendición para tu casa. Muchas veces nos frustramos y nos decimos: yo no pensé estar en esta condición. Y gloria a Dios porque tú no lo pensaste, pero Dios sí. Y entonces, como tú sabes que Dios lo pensó, tú le sigues dando la gloria a Él. El apóstol Pablo iba pregonando la palabra. Lo encarcelaron, por eso no dejó de adorar a Dios. Y lo habían golpeado. Dice que de repente entró dentro de su corazón no tristeza. ¿Qué le entró? Había gozo. Y digo que había gozo, ¿sabe por qué? Porque solo alguien que tiene gozo puede cantar como un pajarito. Solo alguien que tiene gozo puede adorar. Solo alguien que tiene gozo puede alabar. A él se le habían olvidado los azotes. A él se le habían olvidado que estaba en la cárcel. Y dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban adorando al que vive y reina por los siglos y los siglos. Y Dios mandó sus ángeles. Alaba la gloria de Dios. Y la cárcel fue removida. ¿Y qué pasó? En esa cárcel entró la salvación. Lo que yo vengo a decirte, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Alaba. Si estás enfermo, alaba. Si estás en problema, alaba. Si hay una circunstancia, alaba. Si estás pasando el momento, alaba, alaba, alaba. Hay alguien que alaba a Dios aquí. Hay alguien que puede dar un grito de júbilo aquí. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz
y no de mal. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Cuando tú no tengas paz, pregúntele a Dios qué es lo que está pasando. Cuando tú le dices a Dios: Señor, ¿qué está pasando en mí? Me quiero sentir triste, me quiero sentir solo. ¿Qué problema tengo? ¿Qué pecado cometí? ¿Qué error cometí? Yo quiero reconocerlo. Y de repente tú le dices: bueno, Padre, alcánzame con tu gracia. Que tu radar comience a buscarme. No le permitas al diablo desenchufarte por ningún momento de Dios. Si el enemigo trata de distraerte, dile: no, yo necesito que como ese radar que tú tienes, me alcances con tu gracia. Búscame, 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 Señor. Búscame, Padre. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y Él te va a alcanzar, y Él te va a tocar, y Él va a volver el gozo de la salvación a tu vida. Como segundo, Dios está por nosotros. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú debes de saber que en medio de cualquier circunstancia, lo primero que tiene que venirse es el texto a tu vida. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si tú se lo dices al enemigo, si tú lo hablas, si el enemigo lo oye, el enemigo sabe quién tú eres en Cristo Jesús. El enemigo sabe que tú tienes identidad. El enemigo sabe que tú tienes razón. Entonces tú le dices a Dios: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay circunstancia que pueda bajar tu moral. No hay circunstancia que pueda quitar lo espiritual. No hay circunstancia que pueda quitar la paz. No hay circunstancia que pueda quitar el gozo, porque el Señor Jesús está contigo. Salmo 56:9. Será luego vuelto atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. El día que tú clamas, el día que le pides: Señor, me siento que estoy fuera, aunque has estado clamando, orando a Dios, ¿qué pasa? Entonces dice el salmista: el día que yo clame, oh gloria a Dios, esto sé que Dios está conmigo. Los enemigos muchas veces critican, murmuran, levantan falsos, quieren verte mal. Alaba la gloria de Dios. Están viendo todo tipo de error y te están criticando por todo, porque quieren ver lo que se debe de buscar en Jesús. Y usted debe de saber que en ninguno de nosotros podemos llegar a la perfección de Jesús. Que Cristo esté en nosotros es otra cosa, pero el que debemos de ver y buscar la perfección es en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De lo contrario, todos somos débiles y tenemos errores. Como tercero, Cristo está interesado por nosotros. Él es nuestro mejor abogado. Si tienes un problema, la Escritura menciona algo importante. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de quienes, de nosotros. Tenemos un abogado, está peleando, está luchando por nosotros, quiere que estemos bien, quiere darnos su bendición, y por eso yo debo de estar confiado. Y mira lo que dice Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. Cometimos un pecado, cometimos un error. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a arrepentir. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará ¿qué? Misericordia. Y quiero terminar con este cuarto y último punto decisivo de todo este mensaje que yo quiero dar a través del Espíritu. El amor incondicional del Señor, que nos da su victoria en las batallas de nuestra vida. Romanos 8:35-39. ¿Quién nos separará, dice Pablo, del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
está hablando de varios puntos que siempre estamos enfrentando. La mayoría de las religiones se conducen por ciertas conductas exteriores, de cómo visten, y está bien, de cómo actúa, aunque el corazón esté podrido. Pero en el Evangelio, a través de Jesucristo, no es así. Y Pablo llega a decir esto con toda seguridad y certeza. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En el 38, siempre del 8 de Romano, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es difícil llegar a comprender lo que Pablo está hablando aquí y lo que Pablo podía pronunciar, porque conocía a Dios. La gente conoce religión, la gente conoce nombres de iglesia, la gente se congrega en diferentes congregaciones. Pero yo quiero decirte y aclararte que este lugar solamente es un salón y un recinto. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. La escritura menciona y dice que cuando Daniel se fue y lo llevaron al exilio, dice que Daniel no dejaba de ¿qué? De orar. Y dice que abría las ventanas ¿hacia dónde? Hacia el altar de Jerusalén. Cada uno de nosotros tenemos un altar que debemos de cuidar, y tenemos que abrir las ventanas de nuestro corazón y presentarnos ante Dios. Y es ahí donde Dios nos va a iluminar, y nuestro altar se va a encender, y el fuego va a arder en nuestro corazón, y la gloria de Dios va a bajar. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un reino dividido no prevalece. Lo que el diablo más tiene es desunidad. Desunen los matrimonios, desunen la familia, desunen los hogares. Alaba la gloria de Dios. Te mete en miseria, te mete en pobreza, porque un matrimonio que se mantiene en guerra al final terminan en la miseria y en la pobreza. Pero cuando usted pone a Dios de por medio, cuando usted pone a Dios de por medio, las cosas son diferentes, porque nada ni nadie le puede destruir. Menciono de las religiones, de muchas personas que van a la iglesia, de muchas personas que le llama la atención, de cómo quizás los que están coreando lo hacen, los que están danzando lo hacen, el programa que se está llevando, la forma de cómo están hablando. Pero aquí no es cómo yo hable o cómo hablan los predicadores, porque la escritura dice, amados hermanos, que la guerra no es de ligero, ni tampoco el pan del sabio. Eso dice Eclesiastés. A todos nos da un tiempo y un momento específico. Y si estás en el tiempo de Dios, es porque estás en la voluntad de Dios, y la gracia de Dios está sobre ti. ¿Qué es verdaderamente y en realidad el evangelio? El evangelio no se compone de cuánto grito, cuánto danzo, cuánto me caigo. Es cuánto medito en la palabra. No es cuánto medito en el odio que le tengo al fulano y al mengano. No es cuánto medito en el orgullo. Mira esto. La gente se queda hasta un punto, hasta el punto de los dones. Hasta ahí llega. Y muchos caminan en dones, pero no tienen la gloria. No tienen la unción. Caminan en dones. La escritura dice, si yo hablase lengua humana y angelicales y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como el címbalo que retiñe. Y si yo tuviera toda profecía y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Solamente tiene los dones. En cierta ocasión dice que iba un gran predicador de aquellos tiempos en los Estados Unidos, Norteamérica, un gran hombre de Dios, pero que el orgullo y la soberbia lo botó y cayó como un indigente, tomando y fumando. Y dice este hombre, voy a ver si verdaderamente Dios todavía sigue en mí, y si lo que dice la palabra, dijo este hombre, es verdad,
que los dones son irrevocables. Y había un hombre que lo llevaban en una camilla que había sido accidentado y lo llevaban con oxígeno. Y dice que cuando lo bajaron de las camillas, dice que le dijo: en el nombre de Jesús, que todos los huesos se alineen y que te levantes y comiences a caminar. Y el hombre inmediatamente, cada uno de los huesos llegaron a su lugar. El hombre era un indigente, el hombre era un alcohólico, drogadicto, pero habían dones en él. Pero no están en los dones, porque tú puedes tener dones, pero tu vida puede ser, amados hermanos, una vergüenza para ti. Tu vida puede andar en depresión, en soledad y en tristeza. Y Dios no te ha dado un evangelio para que tú vivas como un hijo pródigo, buscando algarroba. Es para que tú hayas vuelto ante el Padre y hayas reconocido tu pecado y hayas dejado tu vida pasada. Hay alguien que está oyendo. ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo dejó su vida pasada? Lo que pasó, dice que le pusieron un anillo, lo vistieron con una túnica, le pusieron sandalias nuevas y dice: mi hijo que había muerto ha regresado, el que se había perdido ha vuelto de nuevo, hagamos una fiesta. Lo que da a entender que aunque el hijo pródigo andaba por ahí, seguía siendo hijo, pero hasta que reconociera su error, podía entrar a la casa y disfrutar de cada una de las que había en la casa. El evangelio se compone de esto: que para poder llegar a ser hijo y para que puedas entrar bajo la voluntad de Dios, tienes que meditar en la palabra. Cuando tú meditas la palabra y tienes la palabra en tu corazón, porque la has pasado leyendo y la pasas meditando, en tu corazón la pasas hablando, tú caminas. Y no camina la persona, el que camina dentro de ti es el verbo. Y cuando tú le dices a Dios: Señor, gracias, los ángeles bajan, el fuego se activa, la unción está sobre ti. ¿Por qué? Porque tú tienes el verbo dentro de ti, tú tienes el Espíritu dentro de ti, tú tienes la palabra dentro de ti. Cuando tú tienes la palabra dentro de ti, pasa algo. No hay puerta que se pueda cerrar. No necesitas andar corriendo detrás de los dones. ¿Aló? Porque tú estás envuelto en gloria. No es en dones, estás envuelto en gloria. Estás dormido y los ángeles te están hablando. Estás despierto y los ángeles te están hablando. Vas caminando y los ángeles te están hablando. Y yo no sé a quién vine a hablarle. Llegarás a la tumba y estarán los huesos ahí, y los huesos estarán bajo la gloria de Dios y la manifestación donde te movía, así como pasó con Eliseo. Yo no sé a quién vine a hablarle, pero yo te digo que el evangelio no es una religión más. No, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es salvación. El evangelio es vida eterna. El evangelio es manifestación de Dios. Mira esto, lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Alaba. ¿Y qué es amar a Cristo? ¿Y qué es tener el amor de Cristo? Es amar su palabra. Diga: es amar lo que Dios ama, es odiar lo que Dios odia, es aborrecer lo que Dios aborrece. Es que donde tú te muevas también con Dios. Y cuando tú tienes la palabra en tu corazón y tú dices santo, los ángeles se manifiestan. La gloria se manifiesta. Tú miras a un enfermo y tú haces la misma oración que Cristo hiciera en ese momento, porque tú tienes el verbo, porque tú tienes la palabra, porque Cristo está manifestado en ti, porque los ángeles están a tu orden. Hay alguien que está oyendo eso, porque el Espíritu está a favor tuyo. Tú tienes la palabra y tú puedes decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Es más, no vas a sentir ni las tribulaciones, ni la angustia, ni la persecución, ni la hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni la espada. ¿Sabes por qué no? Porque tú caminas en el Espíritu y no en la carne. El que camina en la carne vive ofendido. El que camina en la carne todo le molesta. Viene a la iglesia y cree que todo mundo le quiere hacer daño, porque tú caminas en la carne. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú miras a alguien que viene con la gran ofensa, con ganas de tratarte, y cuando se acerca y tú y te dice: oye, tú levantas tu mirada
y lo quedas viendo, dice, pero ¿qué me pasa a mí? Y el endemoniado, como el endemonizado gadareno que viene a quererte tratar mal, se controla y se va avergonzado porque tú tienes la palabra. Eso se llama el evangelio. Ese es el poder de Dios. Alaba la gloria de Dios. Y nadie te puede quitar del Espíritu de Dios. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Me decía hoy alguien, yo lo que le pido a Dios es que me ayude a vivir la palabra. Y yo le dije, mejor pídele a Dios que te ayude a que la palabra esté en tu corazón, para que ores la palabra, para que cantes la palabra, para que te deleites en la palabra y para que camines con la palabra. Cuando tú memorizas la palabra, cuando tú dices, más a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, más a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y tú lo estás recitando, el diablo que estaba cerca para atacarte huye, porque él respeta la palabra. Él respeta la palabra. No sé si me explico. Lo que respeta el diablo es la palabra. Cuando tú mencionas y dices, ¿y quién me separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién me separará del amor en Cristo Jesús? Si te vas a enamorar de alguien, enamórate de Dios, enamórate de su palabra, enamórate de lo que Él te dice y recita lo que Él te dice. Cuando yo memorizo la palabra y me deleito recitando la palabra, no necesito hacer nada, porque el Espíritu es el que me conduce, porque el Espíritu es el que me dice no lo haga, porque el Espíritu es el que me dice hazlo.